Hoy en Guatemala no se detiene, descubriremos por qué el modelo de carreteras actual ya caducó y qué cambios podemos hacer para tener resultados diferentes. No te lo pierdas. Como un recorrido que podría durar minutos puede convertirse en toda una tortura de tiempo y estrés. Jimena Santiago y el equipo de Guatemala no se detiene se embarcaron en un desafío para demostrar cómo nuestros trayectos se han vuelto impredecibles. Una ley puede ser la respuesta para tener supercarreteras. Dos expertos lo definirán en una nueva edición de Charla Express. Entérate de todo en cuestión de minutos. ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Las carreteras guatemaltecas parecen olvidadas, ya que la mayoría se encuentran en condiciones deficientes. Cada viaje se transforma en una verdadera pesadilla para todos. Un claro ejemplo es que Guatemala está catalogada en varios estudios como uno de los países con las peores carreteras del mundo. En los últimos 20 años son contadas las obras de infraestructura que se construyeron en nuestro país y funcionaron. Este oscuro panorama podría cambiar si nos ponemos de acuerdo para gestionar y contratar carreteras de una forma diferente. Y lo más importante, al tener buenas carreteras, nosotros pagaríamos menos dinero para su mantenimiento. Es por ello que mi compañera Jimena Santiago y todo el equipo de Guatemala no se detiene, prepararon esta primera parte del reportaje en donde nos mostrarán por qué estamos al límite. ¿Cuánto tiempo perdemos cada día en movernos desde nuestros hogares a lugares de trabajo o estudio? 1, 2, 3 horas, quizás más. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuánto gastamos de más en productos del supermercado por los costos que implican que llegue a una estantería? Todo esto tiene un factor en común, un problema de años que afecta nuestro día a día: la falta de carreteras. O sea, yo recuerdo cuando yo vine a Hexport hace 40 años, me dieron una hojita, donde el problema que teníamos ya entonces eran los costos de transporte y deficiencias en infraestructura. Imagínate, eso fue hace décadas. Y eso, las mejoras que han habido realmente han sido muy pocas. En Guatemala, en promedio, un vehículo circula a 17 kilómetros por hora. En zonas urbanas puede disminuir a la mitad. Hay data que dice que nosotros estamos al doble o al triple de lo que deberíamos de estar realmente, porque estamos circulando a una fracción del tiempo en el que deberíamos de circular. Estamos circulando en zona urbana entre 8 y 12 kilómetros por hora, y en zona no urbana estamos más o menos entre 30 y 35 kilómetros por hora, cuando los velocidades a nivel mundial, las promedios deberían de ser 70 kilómetros por hora. O sea, es una cosa verdaderamente penosa. 105 kilómetros de Puerto Quetzal a la ciudad de Guatemala, nos tardamos entre 5 y 8 horas en recorrerlos. Por ejemplo, en el departamento de Guatemala se estima que por cada persona hay 24 centímetros de red vial. ¿Por qué contamos con tan pocas carreteras? Con la actual ley de compras y contrataciones del Estado, la construcción de carreteras se hace de la siguiente manera. La primera es la planeación. Le sigue la convocatoria, la recepción de ofertas, la evaluación y adjudicación, la firma del contrato, la ejecución del mismo
finalmente el cierre del contrato. Pues ahorita lo que ha fallado un poco es el presupuesto, ¿verdad? Porque no se da abasto. Pues el gobierno central ellos necesitan inyectar más capital o invertir más en carreteras, ¿verdad? Y porque no solo es hablar de una carretera, sino que hay que hablar también de drenajes de las carreteras. Hay que hablar de los pasos transversales, hay que hablar de los puentes. O sea, no es solo de carreteras, sino hay que hablar de otras obras de infraestructura que son importantísimas. La posición de Guatemala en el ranking mundial de carreteras es de 117 entre 119 países. Esto según el estudio del Foro Económico Mundial del 2023, que mide la calidad vial del país. La necesidad está ahí, no podemos continuar con lo que tenemos. Yo me pongo a pensar que un día de estos nos vamos a quedar totalmente paralizados y ya no vamos a poder circular para ningún lado. O sea, es que ya lo hemos visto varias veces así, donde vemos la CA9 completamente paralizada, que no va ni para adelante ni para atrás. O sea, usted se quedó ahí y se pasa las siguientes 4, 5, 6 horas detenido en el mismo punto. Y es algo que cada vez es más y más frecuente. Entonces realmente sí es necesario que no sigamos haciendo las cosas iguales. O sea, no podemos continuar así. Otro de los aspectos en los que afecta la falta de carreteras es en la seguridad, debido a los riesgos como manejar sin alumbrado público o señalización. La situación de la logística en la movilidad, y aquí quiero hablar no solo de la carga, que es tan importante porque detrás de la carga es donde están los empleos que produjeron todos esos volúmenes que se movilizan, sino también hablemos de las personas. Es que hemos llegado ya son 2.787 muertos en las carreteras, que son los datos del año 2023. O sea, estamos a 17 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Eso es demasiado alto. Y la razón se debe, buena parte, a la infraestructura. Miren, un tramo que normalmente toma 30 minutos puede convertirse en una odisea de hasta el doble de tiempo o incluso más, dependiendo de factores como un accidente, una construcción inesperada o simplemente la hora del día. Es por eso que Jimena y el equipo de Guatemala No Se Detiene realizaron un desafío que consistió en dirigirse al mismo lugar durante 2 días diferentes para demostrar que es imposible calcular tiempos en nuestro país, sobre todo por factores que nos enfrentamos todos y que nos causa mucho estrés, que van desde el mal estado en las carreteras hasta la falta de señalización. Adelante, Jimena, cuéntanos, ¿a dónde fuiste y cuánto te tardaste en tu primer día? ¿Cuánto nos tardamos en ir de un punto a otro en Guatemala? Este tiempo puede parecer un poco impredecible. Haremos 2 viajes para averiguar cuántos minutos, o tal vez horas, nos haremos para llegar a San Lucas, Zacatepeques. Hoy saldremos desde la redacción de Prensa Libre en Zona 1 de la ciudad de Guatemala. Acompáñanos en este primer viaje. Generalmente, un conductor tarda 1 minuto en recorrer 1 kilómetro si es que va por una calle libre sin tránsito. Y de la zona 1 de la ciudad capital a San Lucas, en Zacatepeques, hay aproximadamente 29 kilómetros. Es decir, en nuestro trayecto nos debimos haber tardado media hora en llegar. Llegamos a San Lucas, Zacatepeques. Este recorrido de aproximadamente 29 kilómetros nos tomó 1 hora y 10 minutos en completarlo. Bueno, este fue el tiempo que nos hicimos viajando por la tarde hasta San Lucas. ¿Será que tardamos más o menos haciéndolo por la mañana? Descúbralo más adelante.
Soy Cecilia Pivaral de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene. ¿Qué pasos se deben dar luego de la aprobación de la Ley de Infraestructura Prioritaria para que opere óptimamente? Posterior a la aprobación de la ley, entra un periodo de transición en el cual se tiene que adaptar la organización a lo interno del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura de Vivienda con la unidad que se va a llamar el DIP o la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria. Esta unidad pues va a necesitar tener una adaptación del reglamento orgánico interno del ministerio. Asimismo, también trabajar con la ONSEC, todos estos puestos y que se van a tener que involucrar dentro de la misma unidad y generar las contrataciones que van a ser requeridas en la unidad de trabajo. Asimismo, se tiene que trabajar el tema administrativo de la asignación de las partidas presupuestarias que den vida a todas las acciones que va a contratar la DIP en la contratación de infraestructura vial prioritaria. En paralelo, y muy importante, se tiene que trabajar el reglamento a la ley. Esto tiene que ser algo que se debe generar en paralelo, puesto que en lo que es administrativo se avanza en todos los temas que van a dar vida a las condiciones que se van a trabajar de una manera reglamentaria y de administración de la ley. Guatemala no se detiene. No te vayas, al volver de la pausa en Guatemala No Se Detiene, sabremos el tiempo que se hizo Jimena en su trayecto hacia San Lucas en su segundo día. ¿Crees que se hizo más o menos tiempo que el primero? Al volver de la pausa sabremos. No te despegues. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Luego de ver en la primera parte del reportaje un antes y un después, te preguntarás cómo esta ley puede cambiar la vida de los guatemaltecos, ya que con ella podríamos tener nuevas y mejores carreteras y de forma más rápida. Además, contaremos con rutas señalizadas y un buen alumbrado público. Veamos más en esta segunda parte del reportaje que el equipo de Guatemala No Se Detiene nos preparó, en donde tendremos esas respuestas que andamos buscando. Guatemala no se detiene. Cada año se construyen aproximadamente 200 kilómetros de carreteras, un número que no es suficiente. Hace falta demasiado interconectar todos nuestros municipios, ¿verdad? Para que no se congestione la capital, la ciudad de Guatemala. Porque si usted ve, a la hora pico, que ingrese un tráiler no se puede. Además hay restricción por eso, porque demasiado el tráfico en horas de la mañana y horas tarde, horas pico, ¿verdad? Donde el tráfico es demasiado pesado, ¿verdad? Y esta oportunidad que nos da la nueva ley es eso, de interconectar, y a la hora de interconectar, da más fluidez. Con la aprobación de la iniciativa 5431, conocida recientemente como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, cambiarían algunas cosas. En primer lugar, hay una modernización del modelo de infraestructura. Además, se prohíbe el cobro del peaje. Cabe mencionar que no privatiza las rutas. Asimismo, asegura el mantenimiento de las carreteras por 30 años. Uno de los puntos importantes es la creación del Fondo de Proyectos Viales Prioritarios, así como la Dirección de Infraestructura Prioritaria. Además, uno de los cambios que propone para construir más carreteras es pasar de 2.400 millones de quetzales al año a 10.000 millones de quetzales en inversión, adjudicando contratos por valor de 4 o 5 veces. Asimismo, se podría dar un salto para tener 1.500 kilómetros de rutas centroamericanas nuevas.
Lo otro que tiene esta iniciativa actualmente, que es ya la modificación, es que se enfoca en 10 carreteras y le da prioridad a esas 10 carreteras, que es la prioridad que se le ha dado siempre. Y entonces tenemos una ley que tiene cosas buenas, pero que esas cosas buenas deberían de implementarse para cambios estructurales que le van a servir a todo el Estado, porque estas modalidades de compra rápida o modalidades de pago por disponibilidad debería agregársele a la ley de contrataciones que tenemos. Pero, ¿se puede seguir trabajando con el actual modelo para construir carreteras o necesitamos un cambio? Entonces, quizás el punto acá no es que no funcione. Yo creo que el punto acá es que quizás el problema no es el mal estado de las carreteras, esa es la consecuencia. El problema es el abandono, el problema es falta de capacidad administrativa, el problema es procesos muy largos de contratación, el problema es que no hay una priorización técnica, el problema es que no hay un adecuado control. Uno de los mayores beneficios es que al tener más carreteras y en buen estado, se podrían bajar los costos de logística. Si continuamos con las carreteras actuales, de a poco subirán los costos de los transportes e inmediatamente un impacto en el consumidor. Yo creo que la necesidad de esta iniciativa viene a que todo lo que teníamos anteriormente en materia de construcción, de infraestructura, no estaba funcionando. De hecho, se ha vuelto un factor totalmente en contra de Guatemala, en contra de su economía, en contra del bienestar de la población. Con un cambio en el modelo de contratación y construcción de la infraestructura vial que presenta la iniciativa 5431, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, se podrían construir más carreteras, de modo que los guatemaltecos ya no perderían tanto tiempo en el tránsito. Los costos de los productos se reducirían, así como los accidentes, dando mayor seguridad en el camino. Ya vimos cuánto se tardó Jimena en el primer día de El Desafío en su trayecto de Zona 1 a San Lucas. Ahora vamos a conocer cuánto tiempo se tardó en su segundo día haciendo el mismo recorrido en un horario diferente. ¿Crees que se hizo el mismo tiempo? Vamos a descubrirlo a continuación. Hoy vamos a hacer el mismo recorrido que hace unos días, solo que esta vez a las 6 de la mañana, para saber cuánto nos tardaremos desde la ciudad de Guatemala, específicamente en Zona 1, hasta San Lucas, Zacatepeques. Acompáñenos. De acuerdo con datos compartidos por la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, en Guatemala hay 5.707.919 vehículos registrados como activos. De esta cifra, 2.749.632 son motocicletas, 2.566.036 son vehículos particulares, y el registro de automotores comerciales es de 392.251, según la información a septiembre de este año. Llegamos a San Lucas, Zacatepeques, específicamente en el kilómetro 29, el mismo punto en donde finalizamos nuestro primer viaje. Esta vez nos tardamos menos. Fueron exactamente 40 minutos los que nos tomó completar este tramo en este segundo día. Entonces, con este desafío confirmamos que en Guatemala es impredecible saber el tiempo estimado que tardaremos en llegar de un lugar a otro, ya que el primer día nos hicimos 1 hora y 10 minutos y el segundo 40 minutos.
Bueno, y luego de ver a Jimena en el desafío, seguramente ya tenemos un panorama más claro de lo importante que serían instrumentos legales que midan de forma diferente a los que contratan carreteras para el Estado. Pero también debemos enfocarnos en la contratación de carreteras en Guatemala, ya que es un tema controversial, sobre todo porque los afectados somos nosotros, los usuarios. De hecho, surgen preguntas relacionadas con la transparencia en los procesos, la calidad de las obras y el impacto ambiental de nuevos proyectos. Es por ello que en Guatemala no se detiene, tendremos una charla express con Ronald Peláez, quien me acompaña a mi izquierda, profesor interino del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, y Erlindo Herrera, a mi derecha, directivo de la Gremial Logística de Guatemala, adscrita a la Cámara de Industria. Para ambos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quiero arrancar justamente con Ronald. Ronald, quisiera conocer si a su juicio es necesaria aplicar en este momento una ley prioritaria de infraestructura. Desde luego. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Desde luego que sí es necesario, pero habría que hacer un recuento de lo que es esta ley, de cuando surgió en el 2018, que era una ley general. Ahora tenemos una ley prioritaria como tal. Entonces, el enfoque, de hecho lo mencionan actualmente, el enfoque cambió totalmente de lo que era una visión general del país, de una política nacional, hacia lo que es prioritario, y estamos enfocados en lo que son las carreteras centroamericanas, las que van de frontera a frontera y las que van de puerto a puerto, como tal. O sea, ¿qué tan necesaria es? Lo es, pero se perdió, con nuestra consideración, ese enfoque que teníamos de una visión nacional, de lo que es recuperar, en primer lugar, recuperar la infraestructura vial existente, y después, a partir de ello, comenzar a construir carretera nuevamente. Ahora bien, si hablamos de algún punto a corregir dentro de la ley, ya se cambió de enfoque, pero ¿hay algún punto para corregir a su juicio? Realmente tendríamos que ver la forma en que va a ser emitidos los posteriores reglamentos, la ley y el reglamento que va a surgir como tal. Habían algunos cuestionamientos de la primera versión del 2018, con respecto a la Superintendencia de Infraestructura Vial, ahora es la Dirección de Proyectos Prioritarios como tal. Entonces, tenemos que ver el enfoque que se va a tener para poder priorizar ahora estas carreteras que realmente dentro del marco jurídico y normativo ya se tenía un precedente también en el 2018, la Ley de Fortalecimiento de la Infraestructura Estratégica como tal. Entonces, los proyectos que ahí se presentaron tienen mucha similitud con los que se pretende recuperar ahora. Muchísimas gracias, Erlindo. ¿Está de acuerdo con Ronald? ¿Hay un cambio de enfoque en esta ley prioritaria de infraestructura? ¿A su juicio es necesaria en este momento implementarla? A nuestro juicio, de la Gremial de Logística de Guatemala, adscrita a Cámara de Industria, sí es necesario, es urgente, diría yo, es como urgencia nacional, ya que se enfocan las carreteras que van hacia el comercio, tanto interno como a la exportación. Entonces, realmente en Guatemala estamos muy atrasados. De acuerdo al índice de calidad de las carreteras en el Foro Económico de 2023, Guatemala está en el puesto 133 de 147 países. ¿Y a qué se debe ese atraso? En los últimos 10, 15 años no ha habido nada de infraestructura. Hace 10 años Guatemala estaba en el puesto 90, estábamos en el puesto 90, y solo le ganamos ahorita a Madagascar, el Congo, países así, y nuestros vecinos, que es la competencia inmediata, que es El Salvador, Honduras, México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, están en el índice que es 4 de 7. Nosotros estamos en un 2.1. Y si hablamos de problemas logísticos a diario, ¿cuáles se registran en este momento? Kilómetro 44, Puerto Quetzal, entra todo el producto de Asia, India, casi que es el 60-70% de que ingresa las materias primas a Guatemala. México, que México también es muy fuerte porque ahí entra toda la mercadería que va hacia Centroamérica. Y realmente el Atlántico ahorita, con el derrumbe que hubo, ahí entra y salen las exportaciones, pues. Y en el puerto Quetzal recibimos todos los graneles. O sea que sí es urgente, es urgencia nacional que el día de mañana sea aprobado, ¿verdad? De urgencia nacional. Ajá. Ahora bien, ¿cuál sería la mejor forma de contratar carreteras en Guatemala? La mejor forma sería público-privado, que participe tanto en la empresa privada como con el sector público, pero la APP ha tenido muchos atrasos, ha costado muchísimo. La nueva aprobación que está de Puerto Quetzal a Escuintla lleva más de 8 o 9 años luchando. O sea que realmente esta ley
es ahorita la necesaria para realmente que tengamos un cambio de aquí a los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Ronald, ¿sí está de acuerdo usted con la alianza público-privada? ¿Cuál es su opinión al respecto? Realmente también se considera necesaria por los recursos. El Estado como tal no puede abarcar la competitividad, el que podamos tener la cantidad y calidad de carreteras. No es posible. Habrá que ver, por ejemplo, ya la ley que si sale aprobada mañana, los posteriores reglamentos, porque hubo un cambio con respecto a la versión original. Por ejemplo, se eliminó ahora lo que es el cobro de peaje en esta ley como tal, entonces eso limita un poco lo que es la construcción privada como tal. Hay que ver los recursos que se están, también lo que tenía dispuesto la Dirección General de Caminos como tal. Su plan estratégico contempla mucho. El plan estratégico 2032 contempla también mucho de las obras que se están implementando, las carreteras que se pretenden recuperar como tal. ¿Y cómo se le podría dar mantenimiento? ¿Cuál sería esa propuesta para darle mantenimiento a las carreteras hoy en día? De hecho, es una interesante pregunta porque el mantenimiento actualmente pues, está a través de la Dirección General de Caminos. Esta nueva ley, pues lo que se pretende es descentralizar de alguna forma eso, a través de la Dirección de Infraestructura Prioritaria. Entonces, la forma en que se va a trabajar como tal, más que todo mantenimiento, consideramos que es una recuperación de carreteras. Esta nueva ley prioritaria, lo que es la CA1, la CA2, la CA9. Vimos el colapso que hubo este año en el mes de julio, por cuestión de lo que es el invierno. Colapso total. Bien lo referenciaba el ingeniero Herrera, o sea, estuvimos casi a punto de quedar desabastecidos de lo que es de la costa sur, de lo que es el Pacífico para acá. Y son las carreteras que están siendo ahorita consideradas prioritarias, la C1 y la CA2. Entonces, más que mantenimiento, es una recuperación que sí tenemos que tener para posteriormente, ya con esta ley, ya poder incentivar ya lo que es el mantenimiento como tal y urgente también la construcción de nueva infraestructura vial. Ya lo decía Ronald, un caso perfecto para ejemplificar en este momento, el caso de la autopista Palín-Escuintla en el kilómetro exactamente 44. ¿Cuál sería su propuesta para darle mantenimiento a esas carreteras si hablamos de una alianza público-privada y ya no hay peaje, por ejemplo? Realmente lo ideal sería el peaje, pero ya no hay. Entonces, esta nueva ley lo que propone es que se pueda recuperar las carreteras prioritarias y realmente esa es una carretera prioritaria. La única forma de salvar Palín-Escuintla, la autopista, es por medio de esta ley, ya que esta ley nos va a permitir recuperar las carreteras, dar el mantenimiento, también hacer los estudios. Es una nueva gestión de compra. Es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque ya no va el que tenga el mejor precio, sino que tenga la mejor calidad versus precio, que tenga estudios, se van a hacer los pagos de acuerdo a su avance de obras, va a tener supervisión y hasta una finalización. Y los recursos no depende del presupuesto, que el presupuesto no salió aprobado tantos incrementos al Ministerio de Comunicaciones, se paran todas las obras, como nos pasó ahorita este año, que ya todo estaba comprometido. Hay algo fundamental en la contratación y es la transparencia. Le pregunto, ¿con esta nueva ley se va a alcanzar esa transparencia al momento de contratar para poder solventar el tema de las carreteras en el país? Sí, se va a abrir las plicas, va a ser televisada por el canal también de gobierno, o sea que va a haber más transparencia y lo más importante es que no se van los fondos al fondo común si termina el periodo, sino que va a haber un fondo, que va a haber una reserva y esa va a servir para el próximo año, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Entonces da más estabilidad a los inversionistas extranjeros también y también a los locales, ¿verdad? Ronald, ¿sí está de acuerdo con el tema de la transparencia? ¿Se va a garantizar y hay mayor estabilidad para los inversionistas, como lo indica acá mi compañero? Ahí entra la perspectiva que se tiene y la esperanza de que tenemos que realmente, que ojalá que esta ley haga transparencia. Ese gran avance de que ya no es el menor precio, sino que es el mejor precio que se ajuste a la calidad del servicio que se va a dar en la infraestructura, es un gran avance. Pero tenemos que tomar en cuenta que ya estas alternativas, estas opciones, ya han sido propuestas anteriormente y lamentablemente no se han dado. Recaería nuevamente a lo que es la ley de fortalecimiento de la infraestructura prioritaria. Estaban muchas de las carreteras que actualmente están en mal estado. ¿Cómo se utilizaron esos fondos? En esa estaba el puente Belice II. ¿Qué ha pasado con eso? Una obra fundamental, contemplaba la movilidad sustentable, algo muy importante, y el fomento del transporte público. ¿Qué ha pasado con esa obra? Los derechos de vía pues están ocasionando el tema. Entonces claro que tenemos la gran expectativa de que haya una transparencia
el gasto de los fondos. Esperemos que se logre. Muy bien, Ronald, Erlindo, antes de finalizar esta charla express, yo quiero conocer de cada uno 3 conclusiones concretas, breves por favor, porque el tiempo en la televisión es oro, sobre el tema de la reparación de carreteras y nuevas vías, el tema de infraestructura para Guatemala. Comienzo con usted, Ronald. Primero, que de las conclusiones es que sigue siendo necesaria una política general de infraestructura vial, no prioritaria. No estar reparando y hacer una nueva ley para reparar otras carreteras que posteriormente. Se necesita una ley general de infraestructura. Tercero, fortalecer la política de gobierno. Está el CATUM 2032, ahí está la política de desarrollo como tal. Y el incentivo, la tercera conclusión es que tenemos que incentivar también el desarrollo de otras regiones. Estas carreteras que se están priorizando solamente es para un sector del país. Tenemos que realmente revisar, la franja transversal del norte no fue tomada en cuenta, carreteras que van hacia lo que estén. Entonces también tenemos que poder priorizar también el desarrollo de esas regiones. Aprobación, fortalecimiento e incentivo. ¿Cuáles son sus 3 conclusiones? Uno, que la población presione porque las carreteras, infraestructura prioritarias no solo es económico, sino social. Trae riqueza y los países que han salido de la pobreza es en base a la infraestructura. Tenemos el ejemplo de República Dominicana, que en poco tiempo de infraestructura ha mejorado su nivel de vida increíblemente. Número 2 es que nos involucremos con los diputados, el Congreso, en la vida política, para que presionemos, así como esta ley prioritaria realmente sea aprobada. Y 3, la calidad de la infraestructura. Hemos visto que han bachado, han hecho carreteras y la calidad es muy mala. Tenemos el 2.1 de 7. Y nuestros vecinos, que son nuestra competencia cercana, están en 4.2 y 4.8, que está El Salvador. Honduras y Nicaragua están en 4.2. O sea que tenemos nuestra competencia centroamericana, nos estamos durmiendo en nuestros laureles, ¿verdad? Y bien lo mencionaba, y como conclusión, todo esto se va a traducir en mejor calidad de vida para cada guatemalteco, para cada ciudadano que hace vida acá en este hermoso país, porque sí tenemos un país preciosísimo. Erlindo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Guatemala no se detiene. Ronald, gracias también por acompañarnos. Gracias. Espero verlos pronto, pero ya para debatir el tema del desarrollo de cada uno de estos proyectos. Y nosotros continuamos con más. Acá en Guatemala no se detiene. ¿Qué pasará si en el año 2025 las carreteras mantienen el modelo de los últimos años? En 2025 tenemos que tomar en cuenta que es un periodo de transición si logramos que la ley se logre aprobar por parte del Congreso en este 2024. Y es un periodo de transición, puesto va a haber que adaptar todo el sistema administrativo a lo interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para adaptar a esta nueva unidad que va a estar a cargo del desarrollo de la infraestructura, de la Ley de la Infraestructura Vial Prioritaria. Esto lo que implica que todos los recursos que están asignados para los proyectos viales del 2025 serían trabajados todavía con la ley existente, es decir, la ley de contrataciones del Estado, y esta ley debe de darle seguimiento al mantenimiento de esos corredores que se han identificado. De no lograrse, tenemos que pensar en que, al igual que lo que está pasando ahora, la infraestructura se deteriora, y ese deterioro impacta en la competitividad que tienen nuestros corredores viales. Antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. Así que no te lo puedes perder. Guatemala no se detiene.
Jimena vivió de primera mano con el desafío que es impredecible saber cuánto tiempo nos tardamos de un tramo a otro. Es por ello que quisimos saber cuál era tu opinión sobre este tema y publicamos en nuestras redes sociales la siguiente pregunta. ¿Crees que es posible prever la duración de un viaje por carretera en Guatemala? Adelante, Jimena, cuéntanos, ¿qué nos dijeron ahora nuestros televidentes? ¿Se volvió impredecible saber cuánto tardaremos de un lado a otro? Guatemala no se detiene. Gracias, Alberto. Esta semana en nuestras redes sociales publicamos la pregunta. ¿Cree que todavía es posible prever la duración de un viaje por carreteras en Guatemala o se volvió impredecible? En dicha pregunta recibimos muchísimos comentarios que a continuación veremos. La iniciativa BI Ciudad nos comenta que es completamente impredecible, sobre todo en la época de invierno. Es evidente la vulnerabilidad de nuestra infraestructura vial asociada a los efectos del cambio climático, potenciada por nuestro analfabetismo vial y la falta de revisiones técnicas anuales del parque vehicular. Hay mucho trabajo por hacer, opinan. Rafael Chilel estima que tenemos más de 50 años de retraso. Añade que en Guatemala deberíamos tener supercarreteras estilo freeway, pero lamentablemente la mega archicorrupción, es decir, toda esa inversión ha ido a parar los bolsillos de los corruptos. Mientras que Héctor Sosa nos dice que es impredecible. Las autoridades en campaña ofrecen de todo, luego se mueven solo en helicópteros y se olvidan. Ojalá el presidente y sus ministros viajen en un bus normal, como lo hace la población, saliendo de la ciudad capital, Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu, hasta la frontera de Ayutla. Héctor Montes nos escribió que los viajes tanto al interior como dentro de la capital se volvieron impredecibles hace más de 20 años con la falta de mejoras a las carreteras y la falta de infraestructura vial. Ya el tiempo a principios de los años 90 comenta que era de 15 minutos, ahora son de horas. Héctor recuerda que en los años 90 uno tomaba un bus en la calzada Roosevelt hacia el centro y era un aproximado de 15 a 20 minutos, esto exagerando. Ahora toma una hora. Le damos lectura a Eduardo Alberto Calderón Solís, que nos comentó: en Guatemala siempre hay accidentes en las carreteras, baches, PNC tapando un carril para generar colas, puentes caídos, manifestaciones, etc. Entonces es uno de los países en donde una hora de viaje se convierte casi siempre en 3, 4 o 5 horas. Finalmente tenemos el comentario de Héctor Antonio Moscoso. Para nuestro televidente, el tema de las carreteras es la carta de presentación de todos los aspirantes a la presidencia del país. Pero al llegar y darse cuenta que es la gallina de los huevos de oro, se vuelve parte de la corrupción. Es sumamente difícil transitar por el sistema vial del país. Es así como llegamos al final del segmento ¿Qué dice la audiencia? Siempre les agradecemos los comentarios y también te invitamos a que sigas opinando en las distintas preguntas que realizamos semana a semana. ¿Quiénes son los llamados en el sector público a acelerar la inversión en obra pública? Tenemos varios actores. Del lado del Ejecutivo tenemos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y tenemos al Ministerio de Finanzas Públicas. Asimismo, del lado público existen las municipalidades y los COCODES que también pueden desarrollar obra pública de impacto para el país. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana.
Guatemala no se detiene.